Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, con mi saludo queremos centrarnos de nuevo hoy en el discurso que hemos venido desarrollando durante estos días, que pertenece al capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Hoy continúa con otros "ay de ustedes", pero en la parte que reflexionamos en el día de hoy, el Señor demuestra que los doctores de la ley no eran mejores que sus antepasados. El Señor, con una muy inteligente ironía, desenmascara su falsedad. De una parte prueba que la veneración por los antiguos profetas de la que tanto se enorgullecen es pura hipocresía, pues honran a los profetas muertos y hasta les levantan mausoleos en su honor, pero no escuchan lo que ellos dijeron y, lo peor, no hacen caso al profeta por excelencia, que es el Mesías, y que ahora lo llama a conversión. Más aún, se comportan igual que sus antepasados, pues no ven la hora de asesinarlo y quitarlo del medio para que no les incomode. Lo rechazan igual que rechazaron a los profetas del Antiguo Testamento, y rechazan la palabra que anuncian, sofocándola con la infinidad de prescripciones, de manera que no solo matan al profeta, sino también matan su mensaje. Con esto se convierten en testigos que aprueban, en cómplices de lo que hicieron y en imitadores de su maldad, pues llevarán a Jesús a la muerte en el Gólgota, llevando a su consumación el misterio de iniquidad de sus antepasados, y así se confirmará este análisis que el Señor está haciendo. Muestra además que Dios, en su infinita sabiduría, sabe desde siempre que esto iba a pasar, y va a pasar con sus discípulos. Por eso está consignado en las mismas Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, pues la sabiduría de su evangelio y de su amor, que va hasta el extremo, y que fue prefigurada desde Abel hasta Zacarías, los dos asesinados, no es aceptada, es perseguida hasta la muerte, pues es la sabiduría de la cruz, del bien que vence el mal, con el misterio del Cordero de Dios que se echa sobre sí dicho mal y se convierte en víctima del mismo. Sugiere además algo muy interesante y muy misericordioso, y es que el Padre no pretende pedir cuentas de la sangre de su Hijo, pero en cambio sí va a pedir cuentas de la sangre de cada uno de sus profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo. Finalmente acusa la arrogancia intelectual y religiosa de los doctores de la ley, que tienen la llave del saber y de la interpretación de la ley. Al hablar de una llave que abre y cierra, nos hace pensar en un lugar, en una escuela para estudiar, en una casa dedicada específicamente al conocimiento, en donde se aprende la palabra de Dios. Ellos, como doctores, como expertos y estudiosos de esa palabra, tienen en sus manos la llave, pero ni entran en la profundidad misma del conocimiento, quedándose fuera, pero tampoco dejan entrar. Disponiendo de los instrumentos necesarios, no los han usado, no han seguido ni han reconocido el camino que conduce a Dios, que ya había sido indicado y con mucha claridad por la ley y los profetas. Y en cambio han hecho este camino inaccesible para el pueblo, para la gente sencilla, quitando a los preceptos y a las normas su auténtico significado. Para nosotros la llave del conocimiento de ese Dios que es amor y misericordia absoluta es la cruz de Cristo, en la cual se revela el rostro y el corazón del Padre. Pero los legistas, los apegados a las tradiciones, los integristas que no aceptaban cambios, pues las prácticas son para ellos inamovibles, quieren esconder esa llave y quieren mostrar siempre un Dios inmisericordia, al cual solo se puede llegar a través de la obediencia exacta e inamovible de las leyes, de las tradiciones y de los ritos, aun cuando los mismos hayan perdido su significado y su razón de ser. Ante la llamada del Señor, como era de esperarse, viene la reacción en la que los escribas y fariseos acosan a Jesús de manera implacable, con lo que comienza a realizarse lo que Jesús acaba de anunciar: son igualitos a sus padres, y los ay de ustedes se convierten en ay de mí, pues sobre él recaerá el odio, llevándolo al Calvario y a la cruz. Pero allí también, en la ironía de la salvación, se revelará la verdad y la sabiduría plena del amor de Dios por nosotros, que confunde la sabiduría de los sabios y orgullosos, pero que se abre al conocimiento de los pequeños y de los humildes, como San Pablo, quien, siendo fariseo y doctor de la ley, se convirtió y llegó a decir que no conoce a otro sino a Jesucristo, y a este crucificado. Nos queda, como siempre, nuestro examen de conciencia ante esta palabra, pues podemos ser muy devotos, muy observantes, pero muchas veces sordos a los profetas actuales, a la voz de la Iglesia, y buscamos por todos los medios silenciarla, desprestigiarla, minarle su autoridad moral, simplemente porque no nos gusta su mensaje y nos resulta incómodo para nuestras conveniencias. Pero puede suceder también dentro de la misma Iglesia, cuando pretendemos acallar a quienes, iluminados por el Espíritu Santo, denuncian nuestra injusticia, corrupción y maldad de las que somos esclavos, a pesar de ser aparentemente muy religiosos, muy tradicionalistas y de estar investidos de un ministerio y de una autoridad dentro de la misma Iglesia. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para poder vivir este momento. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.